Hola, sí. Primero y principal, buenos días, tardes a todos y todas. El horario lo cumple. Perdón, nadie daba 5 pesos porque llegara a un horario compatible con la actividad. Cuando empezamos a discutir sobre el evento de soberanía y desarrollo, yo me acordé de viejas lecturas que hablaban de soberanía o dependencia, que se enraiza país, con la historia de los movimientos populares, que hoy, para quienes no bancan estos conceptos de movimiento popular, los llaman populistas, tratando de ser peyorativos. La verdad que son épocas en que te digan populista es una medalla, porque significa que estás formando parte del pueblo y no estás formando parte de pequeñas élites que deciden cómo deben ser las cosas sin sufrir las consecuencias de sus decisiones. Allá lejos ya hace tiempo, mucho antes que se inventara el término populista inclusive, hubo un señor que se llamaba Karl Marx que dijo que la división de una sociedad está dada por términos económicos. Y decía, bueno, están los medios de producción, las fábricas, en la Argentina la tierra, y hay otros señores que no tienen estos medios de producción y tienen las fuerzas de producción, los que empujan el caballo, los trabajadores. O sea, ¿y cómo hacemos para sostener? Y él se preguntaba por qué muchos que son dueños de la fuerza de producción toleran un sistema que admite que pocos sean dueños de los medios de producción. Es decir, ¿por qué admiten los privilegios? Y bueno, hay una superestructura ideológica que sostiene eso. Decía, están las leyes, por ejemplo, hace poco lo vimos, el sistema que regulaba la propiedad en la Argentina era el Código Civil. Es más fácil en la Argentina cambiar la Constitución que cambiar el Código Civil. Porque es más fácil cambiar las reglas del juego político que una pequeña minoría acepte que le cambien las reglas de propiedad. Por eso el Código Civil, escrito en la época en que el voto no era universal y obligatorio, era casi una herejía, y 2 años de tratamiento parlamentario no era tiempo suficiente. Para un código, además, cada vez que alguien dice que Vélez Arfiel era un gran jurista, una mujer como yo se vuelve un incapaz de hecho y no puede administrar sus bienes ni ejercer la patria potestad. Bueno, ¿qué es lo que decía Marx? Marx decía que esta superestructura ideológica no solo incluye las leyes que justifican un sistema de distribución de la propiedad, también incluye valores morales, y por eso él decía la religión es ello. Desde acá, el viejo dicho, la religión es el opio de los pueblos, es decir, porque permite decir, sufra mucho en esta vida, porque en la próxima todos seremos iguales, felices, y las diferencias que hacen que tus hijos no puedan llegar a la adultez porque se mueren de hambre, de desnutrición, se van a equiparar con los hijos de aquellos que sí tuvieron acceso a educación, a salud. Bueno, en esa época no existían los medios masivos de comunicación. No hay duda que si Marx tuviera que reescribir aquella obra en estas épocas, pondría los medios de comunicación en el mismo lugar en que supo poner a la religión, a la moral y a las costumbres sociales, como formadores de una superestructura ideológica que sostiene una estructura justa o injusta de distribución de los recursos, las riquezas y los medios de producción de una sociedad dada. De allí la importancia esencial que los medios de comunicación han tenido en la construcción de por lo menos los últimos 50 años de historia. Cuando alguien descubrió, y todos los que están acá o muchos de los que estamos acá hacemos política y alguna vez hemos dedicado una mañana o una tarde a recorrer un barrio, a charlar con los vecinos, a estar en un centro de estudiantes, a charlar con compañeros en las aulas, sabemos que en 5 o 6 horas, ¿con cuánta gente podés hablar? ¿100? ¿200? Alguien hace mucho tiempo descubrió que 6 horas en un barrio, 6 horas en una universidad o en un colegio secundario no rendían tanto como apenas 2 horas o 40 minutos o apenas 15 minutos de los que hablaba Warhol ante un medio masivo de televisión. Y entonces pasó algo. Ese sistema llamado política, que es la forma más organizada y menos violenta de toma de decisiones en una sociedad democrática, pasó a estar capturado por los señores que te administraban los minutos de aire.
Si tenías 2000 caracteres, tenías muchas más posibilidades de que tus ideas sean escuchadas que si eras un señor al que el diario no le publicaba ni un carácter. Ni hablar cuando después del diario aparecen los medios audiovisuales. Esto significó que con mucha inteligencia los dueños de los medios de producción tomaron las esencias que difunden la superestructura ideológica y decidieron controlarla. No por ello, si uno analiza la problemática de toda la región, siempre los medios de comunicación masivos están asociados a los grandes dueños de capital de los distintos países. En Ecuador, de los bancos; en Argentina, de la oligarquía agraria; en Uruguay, del sistema financiero; en Brasil, de los sistemas más conservadores. Siempre, desde que se más mediatizó la política, es decir, desde que la política y el sistema de toma de decisiones pasó a estar profundamente vinculado a cuánto tiempo tenés para que la gente te conozca, estos grandes medios de producción pasaron a estar en manos de los mismos que sostenían la superestructura ideológica que generó, no solo en la Argentina, sino en toda la región, una profunda desigualdad. Y esto tengámoslo claro, la región entera tiene una historia en la cual, indudablemente, las enormes diferencias sociales, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la negación de los derechos, la negación de la historia, la negación de los pueblos, ha estado vinculado a una superestructura de medios que ha sabido silenciar el horror, que ha sabido callar y que también ha sabido ser cómplice y legitimador de las medidas más terribles que se han tomado en la región. Yo siempre me acuerdo de algunas cosas, pero nunca me voy a olvidar la primera vez que yo me di cuenta que un medio de comunicación mentía, porque yo siempre les creí. Fue allá, después de la crisis del 2001, yo estaba estudiando para recibirme y vimos por televisión lo que estaba con mi compañero de estudio, lo que estaba pasando en Puente Pueyrredón. Al otro día, el diario más vendido de este país publicó: la crisis provocó 2 nuevos muertos. Nosotros habíamos visto por televisión que era la policía la que había matado a esos chicos. Nosotros vimos disparar. Y entonces, y esto es importante señalar, ¿por qué la importancia de una ley de servicios de comunicación audiovisual o discutir cómo vamos a utilizar la democratización de las nuevas tecnologías? Precisamente porque cualquier proyecto que se plantee, como se planteaba el primer peronismo, como se ha planteado el kirchnerismo, que quiere soberanía, independencia, justicia social, también necesita plantear cómo distribuye la voz, la palabra, que es uno de los recursos estratégicos que tienen las poblaciones para ser sujetos de su propia historia. Allí donde no hay voz, no hay historia posible. Ellos hablan de relato y claro, ¿qué son los pueblos sino un relato cultural, un relato de identidad, un relato de vivencia, un relato de sueños y un relato de futuro? Se horrorizan de la palabra relato porque lo confunden con mentira. No, relato es lo que dice quiénes somos, cómo llegamos a ser quienes somos y a dónde queremos ir. Esta posibilidad y este recurso estratégico que es la palabra tiene que ser distribuida de manera tal que todos puedan encontrar un espacio en el cual no solo construir su identidad desde una mirada histórica, tienen que encontrar el espacio en el cual puedan construir su futuro y puedan decir cuál es el futuro que quieren. Porque vamos a ser claros, todos sabemos lo que piensan 5 personas fanáticas del diario La Nación. Y está muy bien, y no tienen que dejar de pensarlo ni siquiera. Ahora, ¿qué piensan los 5 peones de esos señores que les gusta leer La Nación? ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Qué quieren para sus nietos? ¿Qué opinan de estar cuidando tierras mientras sus hijos están alejados de la escuela, de la universidad? O como bien planteó el compañero, de no ir a la universidad pero elegir otro plan de vida. Cuando uno recupera la palabra, empieza a recuperar la posibilidad de proponer un plan de vida, no solo en términos individuales, como lo diría un liberal de izquierda norteamericano, sino en términos mucho más importantes, en términos grupales. Entonces, cuando hablamos de soberanía, hablamos también de soberanía comunicacional. La soberanía comunicacional se obtiene de diversas formas. Bien planteó Diego Hurtado y Eduardo Ranesi,
hay maneras tecnológicas, tener satélites que nos permitan tener nuestras propias comunicaciones es una manera de soberanía comunicacional. Tener un plan como Argentina Conectada y llenar de fibra para que todos los chicos del país puedan conectarse con estas netbooks que horrorizan tanto a muchos editorialistas que reciben los chicos de las escuelas públicas. Déjenme contarles, yo soy una hija de clase media del interior del país, de las que conocí Internet de grande. Y yo me acuerdo mi sensación la primera vez que me conecté a Internet. Es la misma sensación que haber tenido ese hombre primitivo frente al fuego. El mundo había cambiado y como cambió para mí, cambió para todo el mundo. La posibilidad de acceder a la información, a las tecnologías de la información, es la posibilidad de acceder al mundo. Y acceder al mundo también es la posibilidad de apropiárselo, de conocerlo y de darle un contenido histórico. En este sentido, lo que me parece sumamente importante señalar es que uno de los enormes desafíos que tiene este proyecto político, que tiene que seguir, es seguir reivindicando la posibilidad de la palabra para los sectores populares. Cuando hablo de los sectores populares, no estoy hablando solamente de los pobres, estoy hablando de las universidades que tampoco tenían palabra, entonces eran fruto de los lobbies, como planteaba alguien, independencia, ¿qué es independencia? Autonomía universitaria, que te pague un laboratorio. No, independencia universitaria es poder hacer tu tarea de extensión y tener un medio que lo muestre. ¿Qué es desarrollo económico? Grandes indicadores de la macroeconomía con un enorme pueblo hambreado. Eso es desarrollo económico, la posibilidad de tener las distintas perspectivas, las posibilidades tan sencillas como que si te cierran una fábrica, no haga falta que cortes una calle, porque tenés un medio de comunicación que te va a dar un micrófono para que cuentes que esa fábrica que cierra significa tanta familia fuera de una posibilidad real de futuro. Todo eso exige que no haya concentración mediática. Todo eso exige que la voz sea un recurso distribuido, no como planteaba ese señor que yo les decía al principio, sino que la voz sea un recurso distribuido colectivamente, donde el debate sea la manera de superar los conflictos. Porque no mostrar el conflicto, por ejemplo, invisibilizándolo, como pasó, hace falta que les cuente lo que pasó hace 30 años, muchos de acá los han vivido, cuando el conflicto no se mostraba, o lo que es peor, cuando se desfigura o se legitima, cuando hablamos de la teoría de los dos demonios, cuando decimos que es importante empezar el camino del perdón, como si no nos quedaran nietos e hijos que todavía no encontramos y que seguimos buscando. Mientras no haya espacio para que cada voz reivindique cada futuro, pero por sobre todas las cosas, mientras no haya espacio para que todos podamos tomar la voz y reivindicar nuestro enorme derecho al futuro, no vamos a tener soberanía. Y los que nos quieren decir que el desarrollo es una mera variable económica, se equivocan. Uno no se puede llevar a la tumba el dinero, pero sí se puede vivir toda la vida sabiendo que se vive siendo honesto a lo que se cree, a lo que se sueña y discutiendo aquellas cosas que realmente vale la pena discutir. Una de esas cosas que vale la pena discutir y que para lo cual es necesario tener voz y para lo cual es necesario que los medios de comunicación estén abiertos a todos en igualdad de condiciones y sin que ninguno pueda callar, es la posibilidad de discutir política. Déjenme terminar con algo. Cuando vemos la teoría que plantean los grandes medios de comunicación sobre la política y sobre el Estado, siempre es una figura espantosa, en la cual la política es corrupta y el Estado tiene que ser, extrañamente, muy chiquito y al mismo tiempo hacerse cargo de cuestiones individuales. Para darles un ejemplo, el Estado tiene que ser muy chiquito porque cada cosa que se gasta en un empleado estatal es casi un derroche. Ahora, tiene que serlo bastante grande para dar los subsidios que recibe el personal doméstico de mucha gente que dice no blanquearlo para que no pierdan los subsidios. Entonces, es un Estado contradictorio, un poco extraño, un poco loco. Bueno, cuando plantean esas cosas, lo que están planteando son cosas tan graves como decir que para un enorme sector, incluso de la clase media, es válido que el Estado cubra con subsidio lo que no somos capaces de pagarle a los hombres y mujeres que trabajan en nuestras casas. Ahora, son los mismos que después dicen este Estado es ineficiente, enorme, elefantiásico, espantoso y por poco detrás uno abre la puerta que dice Estado y aparecen los 4 jinetes del apocalipsis. No,
El Estado es la manera en que se organiza una sociedad para elecciones. Cuando empiezan a cuestionar al Estado, cuando empiezan a cuestionar la política, en realidad, y no nos engañemos en algo, están cuestionando un sistema de toma de decisiones que le ha quitado la mirada benévola a los privilegiados y se le ha empezado a mirar a eso que ellos llaman populismo, que nosotros llamamos pueblo y también muchos de nosotros llamamos compañeros. Muchas gracias.